¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros en este esfuerzo de Case and Knowledge, contenidos en español de buen nivel, para que usted pueda aprender y compartir también con sus colaboradores y con sus compañeros de la escuela o de trabajo para hacer sus organizaciones más competitivas. Mi nombre es Ricardo Hirata Okamoto. Estamos ya en espera, se están inscribiendo. Nos da mucho gusto que se estén registrando a nuestro webinar en estos momentos. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre articulación estratégica. Es un tema sumamente sencillo de entender. Sin embargo, lo importante es la estrategia de cómo implantarlo. Este webinar, esta es la parte uno, donde hablaremos sobre los conceptos de articulación, algunos casos o ejemplos de cómo la articulación puede generar más resultados con la misma inversión de recursos, personas, tiempo, tecnología. Y en la parte 2 vamos a hablar ya más en específico de casos de aplicación de la articulación en tiempos recientes, en donde podremos darles mejores ejemplos de cómo se aplica y cuál es el impacto que esto tiene. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este webinar el día de hoy. Y pues estamos ya nada más en espera de cómo se están registrando, se están dando de alta nuestra plataforma. Para aquellos que ya están aquí con nosotros, pues siempre es recomendable que estén utilizando Chrome. Y sobre todo, si tienen cualquier problema, del lado derecho ustedes encontrarán un cuadrito donde hay un chat y ahí ustedes podrán enviarnos cualquier tipo de mensaje para que nosotros podamos también actuar en consecuencia, ¿sale? Les recordamos que después habrá un correo de seguimiento y en ese correo de seguimiento también les estaremos dando una liga donde ustedes podrán después, bajo demanda, poder volver a ver este webinar. Y también en ese correo de seguimiento o en otros les estaremos enviando el lugar o los lugares donde ustedes pueden ver toda la serie de videos que ya tenemos cerca de un año transmitiendo con contenidos que consideramos de alto valor para usted, tanto en plataforma de webinar como en la plataforma directa de video de YouTube en nuestro canal. Bueno, pues entonces vamos a iniciar nuestro webinar. En respeto a quienes ya están conectados y estamos a tiempo el día de hoy. Muchas gracias. Esto es articulación estratégica. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de articulación estratégica en una primera parte 1, que es la necesidad de la articulación estratégica para nuestras organizaciones. Pero bueno, ¿qué implica o qué significa este tema de la articulación estratégica? Pero como siempre, nos interesa muchísimo presentarnos. Yo soy Ricardo Hirata Okamoto, soy mexicano, de origen asiático, por supuesto. Soy ingeniero industrial, maestro en ingeniería y doctor en administración. Y tenemos distintas labores, tanto académicas como de vinculación. Y por otro lado, pues somos fundadores desde 1990 de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, que realiza los concursos nacionales de equipos de mejora continua todos los años y un foro nacional donde se presentan los casos de éxito, siempre en el mes de octubre, para que usted esté atento. Y si le interesa tener más información, pues escríbanos por el chat y con mucho gusto le enviamos información al respecto. Estas son las 6 áreas de especialidad que tenemos en Kaizen Consultores. Y el día de hoy, que estamos hablando sobre articulación estratégica, pues entraría específicamente sobre el pilar número 2, que sería la parte de medición y mejora de la efectividad organizacional, donde pues podemos hablar de modelos paramétricos para medir el liderazgo y la efectividad del liderazgo en personas, equipos directivos, así como en culturas organizacionales. Pero si usted ve nuestro segundo pilar, prácticamente en el penúltimo lugar está el modelo de articulación estratégica y es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Pregunta número 1, del lado derecho de su pantalla usted va a encontrar le va a aparecer una encuesta, un poll. Y la primera pregunta que siempre hacemos es: ¿a qué sector pertenece su organización, su empresa, su institución, o si es una persona física? Si es del sector primario, secundario, terciario, por favor elija la opción que más le corresponde a usted. Si usted es consultor, bueno, pues piense o póngase en los zapatos de alguno de los clientes que usted está atendiendo para contestar esta pregunta. Inciso A, primario; inciso B, secundario; inciso C, terciario. Y vamos viendo cómo se van desarrollando la población que nos está escuchando aquí el día de hoy. Del lado derecho lo vemos, muchísimas gracias, qué interesante. Pues sí, mayoritariamente secundario y terciario, que es algo que es muy común en la misma economía de nuestro país. Pregunta número 2, les queremos hacer una segunda pregunta. Dice: ¿conocen ustedes el término y aplicación de la articulación estratégica? Ahí dice: no la conozco y en mi organización no la aplicamos.
no la conozco, pero en la organización creo que sí la aplicamos. Yo sí la conozco, pero en la organización no la aplicamos. Y yo sí la conozco y en la organización sí la aplicamos. O sea, sí, sí. A ver cuál de las cuatro opciones. Por favor, llene usted del lado derecho en la encuesta que le aparece. No tiene que teclear su respuesta en el chat. Simplemente escoja la opción dentro del menú de polls para que usted pueda contestar la opción que más le corresponde. Muchas gracias. Pues bueno, mire, vamos a empezar a hablar de la articulación estratégica. Seguramente usted a lo mejor piensa que no la conoce y cuando empecemos a hablar de esto, pues a lo mejor usted le llama de otras maneras. Sin embargo, puede llamarle mejora de la comunicación, mayor integración, mejor cooperación, coordinación, entre otros términos. Pero hoy, pues la articulación es un tema importante, tiene su propio nombre y por supuesto tiene su propia estrategia. ¿Por qué tenemos que hablar nosotros de la articulación? Por ejemplo, si usted piensa que está en su hogar o está en su oficina, viene la empresa que le abre la calle, ¿no? Hace un agujero en la calle para meter un ducto. En este sentido, y puede ser del sistema de drenaje, ¿no? O del sistema de teléfono, del sistema de la luz. El tema es que usted no puede usar su calle. Estas personas hacen el hoyo, meten el ducto, le dejan la calle mejor que como estaba antes. Es decir, no hay manera en la que usted se tenga que quejar por la obra que le han hecho en esta avenida o en esta calle. Sin embargo, justo cuando usted termina o terminan estos servidores, ya sea privados o públicos, de, de, de hacer la obra en la calle, ahora viene, por ejemplo, la energía eléctrica y vuelve a hacer otro hoyo, vuelve a hacer que no puedan transitar por la calle, pero la vuelven a pavimentar y se la dejan mejor que el primero. Cuando ellos terminan, ahora viene el del teléfono y nuevamente abren la calle, meten los cables, meten toda la infraestructura y la vuelven a pavimentar. Después que usted termina, pues a lo mejor vienen los del gas y otra vez vuelven a abrir su calle. La cosa es que cada uno por separado, el agua, la luz, el drenaje, el teléfono, el gas o lo que usted quiera, tienen sus metas propias. Todos cumplieron sus metas en términos de kilómetros construidos o de kilómetros de ampliación de líneas. Sin embargo, usted desde el punto de vista del cliente o del usuario, pues lo primero que piensa es, bueno, ¿por qué no se pusieron de acuerdo? Porque con que uno hubiera hecho el primer agujero, ahí hubieran trabajado todos. Y con el mismo presupuesto, cada quien hubiera cumplido no solo sus metas, sino hubiera aprovechado mejor el recurso y hubieran hecho más kilómetros. Es decir, hubiera alcanzado más la cobija para todos. En ese sentido, ese es el tema de la articulación. Todos cumplen sus metas, nadie está dejando de echarle ganas, nadie está dejando de hacer las cosas que tiene que hacer. Sin embargo, al estarlo haciendo por separado, no necesariamente tenemos los mismos resultados que pudiéramos tener. La articulación no busca centralizar los recursos, la articulación no busca ceder tus recursos a otra institución. Cada quien que se gaste lo que tiene que hacer, cada quien que haga lo que tenga que hacer con su propio presupuesto. Pero el simple hecho de estar articulados, podemos tener dos, tres o muchas veces más de resultados con el mismo esfuerzo, con el mismo estrés, con las mismas personas. Y podremos invertir mejor los recursos para generar mayor valor. Ese es un poquito el concepto de la articulación estratégica. ¿Cuál es, por ejemplo, en un caso de un restaurante tradicional? Pues los paradigmas que tenemos es que hay meseros en un restaurante y normalmente pues cada mesero atiende a un solo comensal o a un solo cliente. Si usted quiere llamar a otro mesero, pues se enoja el primero. Es decir, lo primero que se van a empezar a discutir es ¿por qué te metes con mi mesa? O podría usted recibir una respuesta como yo no soy su mesero, déjeme hablo a su mesero. Pero tú como comensal dices, bueno, a mí qué me importa quién es mi mesero, yo lo que quiero es que me traigan una servilleta o me traigan una bebida. ¿Qué tenemos que hacer para poder convertir nuestra organización en algo mucho más orientada hacia el mercado, mucho más orientada a la generación de valor, para que paradigmas como estos se puedan dar? ¿A poco no ha estado usted en restaurantes donde no le contestan, esa no es mi mesa? No importa quién sea el servidor, el mesero, el vendedor, todos lo pueden atender a usted de la misma manera y generan toda una infraestructura que permita que sin importar quién te está atendiendo, sabes perfectamente cuáles son tus necesidades, qué pediste, dónde estás sentado, qué te falta para que te traigan, entre otros ejemplos. Ese es un caso tradicional de lo que es una desarticulación natural, es decir, la misma estructura nos genera la desarticulación. Pero hoy estamos acostumbrados a que nos atiendan de maneras, pues,
diversas. Es decir, no me importa quién es el que me atiende, lo que quiero es que me atiendan. ¿Cómo se vería, por ejemplo, si lo quisieran ver en términos de servicios más articulados? Existen restaurantes en este país como México en donde usted puede pedir unos tacos, pero si de repente al lado de esta taquería hay una empresa que hace jugos naturales, jugos, usted puede pedir sus tacos y además pedir un jugo de piña, un jugo de manzana, un jugo de mamey, y literalmente la empresa va al otro negocio, le trae a usted su jugo y se lo pueden facturar a la cuenta donde está usted estacionado, ¿no? Donde en la mesa en la que usted está. Este ya sería un ejemplo de articulación muy interesante donde los meseros están compartidos entre los diferentes restaurantes o puestos de comida y usted como cliente puede pedir de cualquiera de los diferentes servicios y este grupo de meseros, ahí dice de multiacceso, pues están ya muy articulados con los diferentes restaurantes, taquerías, tortas, entre otros, para darles a usted un solo servicio. Evidentemente usted lo vive hoy todos los días, sobre todo con los servicios de entrega rápida, los que entregan ya sea en bicicleta o en motocicleta. Usted accede a una red de servidores y a través de un grupo de muy bien articulado, pues pueden atender a diferentes clientes con diferentes tipos de comida. Este ya sería un bonito ejemplo de lo que implica una buena articulación. También en los servicios de gobierno funciona exactamente igual, es decir, usted como usuario se acerca a lo que se conocen ventanillas únicas donde puede hacer diferentes trámites de gobierno. Estas ventanillas tienen enlaces que van a las diferentes dependencias o instituciones de gobierno. También tenemos ventanillas públicas del sector privado, por supuesto, pero este es un ejemplo también de articulación, es decir, cómo logramos que todas las dependencias en cuestión se pongan de acuerdo, generen procesos articulados que permitan atender a usuarios con diferentes o con un diferente abanico de servicios. Es decir, se ahorra tiempo, se hacen las cosas más rápido, mismo esfuerzo, el triple de resultados. Tenemos también un ejemplo que seguramente usted lo vive hoy, porque tenemos clientes que les gusta utilizar transporte concesionado, llamémosle taxis, pero pues en México en particular y en otros países del mundo tenemos también ahora servicios de transporte privado. Y entonces empieza a haber toda una cuestión de quién atiende a quién, por qué sí, por qué no, hay casos de violencia. Pero podemos encontrar ciudades en el mundo donde aunque usted esté pidiendo un transporte privado, resulta que el paradigma es diferente. Esto que ve usted en la gráfica generaría, pues es el típico, el cliente tiene derecho de elegir ya sea un taxi o escoger un auto privado como su mecanismo de transporte a través de las plataformas digitales. Sin embargo, ¿cómo podemos lograr que se articulen el transporte concesionado con el transporte privado? Y en este sentido, existen este tipo de esquemas también. Hay ciudades en este planeta, en este mundo, en donde usted está a través de su aplicación móvil pidiendo un transporte privado y quien viene por usted o quien llega por usted es un taxi concesionado, es decir, con sus colores y con sus lucecitas y con el letrero de taxi en las puertas. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha logrado articular un sistema en donde todos ganan. Aquellos que quieren seguir siendo únicamente taxis lo pueden hacer y aquellos taxistas que también quisieran tener un ingreso transparente a través de los sistemas de transportes digitales y privados también lo pueden hacer. Es decir, ni tú ni yo, sino mejor construimos un nuevo paradigma. Y esto entonces ayuda al mercado, genera mayor valor y se juntan dos sistemas que aparentemente eran distintos y que están peleados en un sistema totalmente innovador. Tenemos también el caso entre lo que sería la articulación entre recursos y clientes. Hoy, en muchos países, México no es la excepción, hay fondos, hay recursos que dan las diferentes instituciones públicas, privadas y sociales, y las empresas les gustaría tener diferentes recursos, pero no los conocen. Y entonces empieza a haber organismos intermediarios o empieza a haber universidades u oficinas, estoy hablando de todo el mundo, que son las que hacen el diagnóstico de la empresa y dependiendo de lo que la empresa necesita, te articulan con los diferentes recursos que existen en el mercado. Si la empresa necesita tecnología, necesita aprender, por ejemplo, empacado al vacío, o necesita tener una solución que le permita una mayor vida de anaquel a sus productos de alimentos, el empresario no sabe dónde puede conseguirlo
Y las universidades, los institutos, los fabricantes tampoco conocen a las empresas. Entonces hay un agente articulador que es el que empieza a vincular los recursos con las diferentes empresas. Entonces, estos también son casos interesantes de la articulación. ¿Cuáles son entonces los factores que de manera natural existen en nuestras empresas y que de alguna u otra manera nos están desarticulando? Es decir, no es culpa de nadie, simplemente también la misma administración de nuestras organizaciones hacen que estemos desarticulados. El primero es la falta de visión. Y esta falta de visión hace que también haya una falta de mejoras con rumbo. Lo vamos a poner en una metáfora visual. Pero es muy común que está su organización en la situación actual y usted tiene toda una serie de áreas de oportunidad, áreas de mejora, áreas de deseo de crecimiento. Y si usted pregunta o pregunta con sus colaboradores o pregunta a su equipo directivo en un ejercicio, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar? Pues hay muchísimas. Cada estrellita piensa usted que es un área de mejora. Y entonces lo que acaba pasando en una organización es que el tiempo se les va, el año, haciendo diferentes proyectos, pero aparentemente los proyectos sí son buenos, pero no necesariamente están articulados. Y no están articulados hacia una visión, es decir, hacia a lo que podríamos llamar un objetivo en común. No existe ese alineamiento. Esto es entonces, como diría Alicia en el País de las Maravillas, cuando le pregunta al gato, cuando está perdida, ¿podrá usted decirme qué camino debo de tomar para salir? Y eso pues va a depender mucho del lugar a donde quieras ir, le contesta el gato. Alicia le contesta, me da lo mismo el lugar. Y entonces el gato le contesta, pues entonces no importa cuál es el camino que tomes. Es decir, si no sabemos a dónde vamos, la falta de visión genera que haya un dispendio en términos de recursos para estar logrando áreas de oportunidad, pero que no necesariamente me llevan a donde quiero ir. En este sentido, todas las mejoras son buenas, pues básicamente para el tonto que no sabe a dónde va. Todas las mejoras son necesarias y nunca vamos a tener los recursos necesarios para poder solventar todas las mejoras que tiene nuestra organización. Pero lo importante es definir con claridad dónde vamos, y es por eso que en los ejercicios de planeación pues se ataca la parte de misión, de visión, de horizonte, de estrategia, de dónde está el norte. Pero también en cualquier proyecto debería de estar. Puede ser un proyecto comunitario, puede ser un proyecto social. Una vez que se define hacia dónde tenemos que ir, pues evidentemente usted hace ya un plan de estrategia, puede ser a 2, 3 años, y evidentemente un plan anual. Y si se fija, entonces las áreas de oportunidad que tenemos que atacar son mucho más claras y están totalmente alineadas. Y entonces a lo largo del año, del trimestre, del semestre, pues se van logrando atacar aquellos puntos que son los que nos articulan a todos, porque se convierte en lo que todos llamamos el fin común, es decir, el trabajo hacia donde todos queremos llegar. Evidentemente, si por alguna razón vamos avanzando a lo largo del tiempo y nos cambia el entorno, nos cambia la visión, no pasa nada. Es decir, lo único que tenemos es que volver a alinearnos hacia esos proyectos, hacia esas acciones que son comunes a todos para poder ir trabajando hacia el fin común. Yo sé que de manera gráfica se entiende muy fácil, pero usted cuestiónese en su organización si todas las cosas que se están haciendo, si todos los métricos con los que usted está evaluando el desempeño están alineados hacia esa visión, esos objetivos numéricos que usted quiere lograr en los siguientes 2, 3, 4 años. Y mucho se va a encontrar es que estamos haciendo actividades que lo único que hacen es pues corregir los errores del pasado, pero no están creando el valor del futuro. El segundo elemento, que es el que nos genera desarticulación de manera natural en nuestras organizaciones, se llama la sincronía. En este caso, pues sería la desincronización. El mejor ejemplo, y ese utilizan todos los que están en manufactura esbelta o que están utilizando Lean Sigma, pues se utilizan el ejemplo de los pits. ¿Cuánto tiempo se detiene un auto en los pits para que usted pueda ver que el auto de inmediato arranca? ¿Hay o no hay sincronía? Todos cumplen con lo que tienen que hacer en el tiempo, en la cantidad y en el momento que es necesario. ¿Dónde están algunos términos que utilizamos en la vida cotidiana? Pues hablamos también de just in time o de justo a tiempo, que sería un tema de sincronía. Hablamos de cambios rápidos en manufactura esbelta, es decir, cuando hay un cambio de formato, un cambio de molde, algo diferente, ¿cómo hacemos para que el paro de la máquina sea lo más corto posible? Hablamos de cadenas de suministro, ¿cómo hacemos llegar nuestro producto hacia los diferentes lugares de manera rápida? Y modelos de negocio, que hoy inclusive los puntos de menudeo ya ni siquiera tienen inventario. Es
Es decir, los piden online a sus proveedores, los proveedores se lo entregan en menos de 24 horas y el señor punto de venta puede vendérselo a sus clientes sin necesidad de tener inventarios muy altos. Hablamos también de financiamientos oportunos. ¿Por qué existen personas que tienen intereses muy altos que nos prestan dinero? Pues porque son el único lugar donde te lo van a prestar cuando lo necesitas, aunque el interés sea muy alto. Y evidentemente la mejora de procesos. ¿Cuáles son los procesos que deberíamos estar mejorando cada mes para mejorar la sincronía? Entonces, uno de los enemigos que tenemos dentro de nuestra organización tiene que ver con la desincronización, es decir, todos cumplen con sus metas, pero al final, cuando queremos trabajar en equipo, no se alcanza en tiempo, cantidad y forma el resultado. Y esto es muy común. Si no, pregúntese cuando usted para una máquina, la va a reparar y no está la caja de herramientas con las refacciones listas. ¿Cuánto tiempo pierde usted en ir a buscar la herramienta, en ir a comprar la refacción, porque no lo planeó de antemano? Eso es la desincronización. Hay un tema que es la deshonestidad, y la deshonestidad en las organizaciones tiene un peso muy fuerte en términos del manejo de recursos. ¿Cuánto dinero estamos nosotros perdiendo? O lo voy a decir de otra manera, ¿cuánto estamos dejando de generar? Simple y sencillamente porque no hay honestidad de los clientes. Si fuera una empresa de seguros, ¿cuántos clientes declaran accidentes que no son ciertos? ¿Cuántas personas declaran siniestros que no ocurrieron? Ahí hay deshonestidad del cliente. Hay deshonestidad del proveedor cuando se quiere contratar a un experto y el experto realmente no sabe cómo hacer o resolver el problema que tiene el cliente. Ese dinero se pierde. Hay deshonestidad también de los colaboradores y, por qué no decirlo, hay deshonestidad de actores clave, stakeholders, dentro de las mismas organizaciones. Si fueran organizaciones que tienen consejos, consejeros, o que tienen también asesores, que tienen personal clave, líderes comunitarios, también existe actores clave que pudieran no ser honestos. ¿Cuánto más podríamos hacer con el mismo dinero, tiempo y personas si hubiera mayor honestidad? Y el cuarto, que es un tema que pues, nos lleva al tema del día de hoy, que se llama la desarticulación dentro de las organizaciones. Y la desarticulación organizacional tiene mucho que ver porque nos han enseñado que lo que tenemos que hacer es optimizar las partes, porque la suma de los buenos nos va a dar una empresa buena. El ejemplo más típico es el de la selección, una selección deportiva, por ejemplo, la selección de fútbol. Nosotros creemos que si tenemos a los mejores porteros, los mejores defensas, los mejores delanteros, los mejores medios, el mejor estadio, los mejores patrocinadores, la mejor marca de las playeras, vamos a tener un equipo campeón. Inclusive nos dicen que si cada uno de los jugadores es perfecto, la suma de los perfectos nos va a dar un equipo perfecto. Bueno, pues eso es falso. Entonces, si usted está pensando que lo que tiene que tener son los mejores gerentes y que cada uno de los gerentes logre sus objetivos, pero no necesariamente están articulados, pues vamos a tener a una sopa, hay un conjunto de perfectos, pero que no necesariamente es un sistema. Un sistema se define como un conjunto de partes que interactúan entre sí para el logro de un fin común. Como usted lo puede ver en esta ilusión óptica, son las mismas partes que usted veía anteriormente, pero ahora las ve ordenadas o acomodadas, interactuando de manera que se logra un fin común. ¿Qué ven ahí? ¿Alcanza usted a ver una ilusión óptica? ¿Alcanza usted a ver que hay un cuadro y un rombo? ¿Se da usted cuenta que hay las mismas piezas con las que estábamos trabajando, pero no es optimizar las partes, sino lo que tenemos que hacer es optimizar las interacciones entre las partes, aunque las partes no sean perfectas? Esto es muy importante y esto es el enfoque de sistemas ya en la organización. La articulación estratégica está sustentada en el enfoque sistémico de la organización. Tenemos entonces nosotros que detectar dónde nos tocamos, dónde interactuamos. En fútbol dirías dónde es tuya, mía, a quién se la pasamos para que podamos tener un gol. Esto es lo que necesitamos en la organización, la optimización de las interacciones entre las partes. Una vez que le hemos logrado interacciones óptimas, pues evidentemente hay en cualquier organización, en cualquier institución, hay áreas que tienen más personal que otras. Podrá haber personas que sean más extrovertidas que otras, personas que sean más gritonas o más habladoras que otras. Sin embargo, si usted se fija, ya hay en este ejemplo la ilusión óptica se sigue viendo porque es la suma de interacciones óptimas, aunque las partes sean de diferente tamaño, tengan diferentes recursos, sean de diferente estilo.
Piense usted que cada una de estas rueditas son meseros, que cada una de estas rueditas son dependencias públicas, que pudieran ser sus clientes, que pudieran ser sus colaboradores, sus gerencias, sus divisiones, sus sucursales. ¿Cómo logramos optimizar las interacciones óptimas? De eso es de lo que se trata la articulación estratégica. ¿Cuáles son entonces algunos de los factores que nos desarticulan diariamente, además de los que ya mencionamos? En términos de la organización, la división funcional, es decir, el organigrama, como le decimos, hace que tengamos desarticulación. Ya lo habíamos mencionado anteriormente en este webinar. Pero el puro organigrama, donde tienes cada mesero atiende ciertas mesas, e inclusive se ofenden si te sientas en la mesa que no te toca, es uno de los factores que nos desarticulan. El segundo factor que existe dentro de la organización que nos desarticula se llama el presupuesto. Miren, en la buena mesa, en la buena educación, cuando uno se sienta a comer, pues normalmente uno le dice a la otra persona, primero tú parte el pastel, yo después, primero ustedes son los invitados, yo me quedo con las migajitas. Sin embargo, algo muy curioso pasa cuando hay presupuesto. En el presupuesto, cada uno tiene sus propios fines y nadie se cede la primera partida del pastel. Es decir, aquí todo el mundo se comporta como si fuéramos animales, tratando de ver quién se queda con la mayor tajada. Entonces, los esquemas de presupuesto, y que no estoy diciendo que el ejercicio presupuestal es una mala práctica, es una buena práctica. Sin embargo, es una práctica que quiera hacer que no nos desarticula, sobre todo cuando queremos unir a diferentes dependencias de gobierno o a diferentes instituciones privadas para un solo fin, pues siempre va a haber alguien que va a preguntar ¿y quién lo va a pagar? ¿O quién va a pagar qué parte de todo este proyecto? Y si no tiene recursos, entonces ya no se logra el fin común. Entonces el presupuesto nuevamente es algo que necesariamente lo hacemos en las organizaciones, pero que ustedes tienen que estar conscientes que nos desarticula. ¿Qué pasa si usted le trata de dar dinero de un departamento a otro? Se pierde el objetivo común y todo el mundo está tratando de pelearse por ello. Imagínese usted que pudiéramos empezar a resolver todo esto que hemos platicado hasta ahorita. Pregunta número 3 y le pido que lo conteste del lado derecho en donde va a aparecer la encuesta. ¿Cuánto más valor y resultado considera que podríamos obtener con una mejor articulación? Si tuviéramos una mejor visión, mayor sincronía, mayor honestidad, mejorar todos estos factores que nos desarticulan como son los organigramas, la división por funciones, los hilos, dicen algunos. Si pudiéramos mejorar también la manera en que se vea el presupuesto y cómo se manejan los recursos. ¿Cuánto más cree usted que se podría hacer si lo hiciéramos con una mejor articulación? Opción 1, nada, todo seguiría igual. Opción 2, el doble. Opción 3, el triple. Y opción 4 sería más del triple. Gracias por contestar. Usted también puede ver los resultados ahí en el webinar. Pues es interesante ver cómo lo vemos. Pero bueno, nos da gusto que ustedes estemos convenciéndolos de que con mayor articulación se puede lograr esto. Yo lo que sí le pido es que no lo esté confundiendo con solamente mejorar la coordinación o solamente mejorar la comunicación, porque estas son cosas de un nivel básico en términos de articulación. La articulación tiene niveles un poquito diferentes y los vamos a empezar a platicar. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros empezar a mejorar nuestra articulación? Porque pues esto es el pan, digamos, del modelo de articulación estratégica. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que generar algún tipo de alineamiento. Es decir, y el alineamiento básicamente se da porque pues tenemos un estado de dispersión de objetivos. Por ejemplo, si hubiera una empresa, o hubiera un cliente, hubiera un usuario, un beneficiario, por ejemplo, si habla por teléfono porque tiene un problema en el banco, tiene un problema con su pago en la telefonía celular, o tiene un problema con alguna dependencia y hablas al teléfono para aclaraciones, es muy común que dependiendo de quién te conteste, te quiera llevar para otro lado. Si lo vemos como una organización, si cada una de las gerencias o de las direcciones tiene su propia forma de cómo quisiera manejar la empresa, pues tenemos una dispersión de los objetivos. Es decir, los objetivos entre sí no se hablan y cada quien quiere hacer las cosas a su estilo, a su tradición, a su experiencia. Seguramente usted diría, bueno, pues lo que hay que hacer es alinear las metas, a lo mejor hacer un ejercicio de planeación estratégica y poner de acuerdo a todas las áreas para que todos vayamos en la misma dirección, ¿correcto? Pues podría ser. Por eso es que existen los ejercicios de planeación, existen los talleres de alto consenso para empezar a generar todo este tipo de situación. Pero lo ve, es decir, no es nada más hacer un ejercicio para
tener un plan estratégico, tener una carpeta, sino cómo logramos alinear para tener el objetivo común. Recuerde que la definición de sistemas es conjunto de partes y elementos que interactúan entre sí para un fin común. Sin embargo, cuando estamos nosotros centrados nada más en la institución, lo que empezamos a detectar es que no entendemos hacia dónde quiere ir el mercado o hacia dónde quiere ir nuestro cliente. Esta dispersión de donde nosotros queremos jalar a nuestro mercado hace que exista una dispersión potencial, ahora no entre los objetivos de los que estamos adentro de la organización, sino que no estamos necesariamente alineados a lo que el cliente quiere. De repente las organizaciones nos dicen, oye, pues ya automaticé un sistema, pero la pregunta del cliente es, ¿y para qué tengo que entrar a hacer ese trámite? Me parece perfecto que el trámite ahora sea digital, pero la pregunta sería, ¿y qué pasa si ese trámite lo quitas? ¿Para qué lo tengo que hacer? ¿Para qué tengo que estar pagando extra por una maleta? ¿O por qué tengo que estar pagando cosas si la cola se hace muy larga en un aeropuerto? A lo mejor todos tendríamos que estar trabajando para generar una solución que también vaya alineada con que tenga media hora, pueda hacer mi check-in y subirme al avión. No estamos hablando entonces con fines totalmente comunes para el cliente, sí para la empresa, pero no para el cliente. Entonces, el alineamiento centrado en el cliente, usuario, beneficiario, mercado, pues se vería de esta manera. ¿Está usted seguro que todos los métricos con los que usted está midiendo si es director de la empresa hace que todos estén contribuyendo a los propósitos del cliente, a los propósitos del corporativo, a los propósitos del fin superior y evidentemente pues alineados a los propósitos del mercado? Y va a empezar usted a encontrar que hay muchas áreas de oportunidad en este sentido. Entonces tenemos que hacer este alineamiento. De lo contrario, lo que vamos a tener como empresa, aunque tengamos una visión de cambio, lo que acaba pasando es que cada una de las direcciones está haciendo y gastándose los recursos de una manera y sí se mueve la organización, es decir, sí tenemos un resultado. Sin embargo, este resultado no se puede comparar si estuviéramos todos alineados, es decir, mismos recursos, mismo estrés, mismos problemas, mismas satisfacciones, pero obtenemos muchísimo más cuando estamos más articulados. Recuerde usted el ejemplo de abrir la calle, el teléfono, la luz, el drenaje, el gas. Si se pusieran de acuerdo, se podría hacer mucho más kilometraje con el mismo resultado. ¿Cómo podemos elevar el nivel de articulación entre los recursos? Existe un modelo empírico, y es el siguiente, y es muy sencillito, pero es muy ilustrativo del por qué la articulación no necesariamente existe en nuestras organizaciones. Mire, vamos a pensar que queremos articular dos recursos, puede ser dos departamentos, usted quiere que se articule mejor el área de administración con el área de operaciones, o el área de operaciones con el área de ventas, usted quiere articular dos hospitales con su clínica, o si usted es del sector público, usted le gustaría que estuvieran articulados el laboratorio externo con el área de emergencias de su hospital. O usted lo que quisiera es que se articularan dos secretarías de Estado o que se articulen dos diferentes hospitales, etcétera. Entonces, normalmente, cuando no hay articulación, pues decimos que el nivel es cero. Pero en este modelo, lo primero que tenemos que tratar es de elevar lo que se llama el nivel 1. Nivel 1 de articulación significa que el área A, verde, cada día conoce mejor al área B. Y conocer no significa que se sepa su nombre, porque cuántas reuniones vamos todas las semanas y lo que acabamos entendiendo es quién es fulano, quién es esta persona y en qué departamento está. Pero no necesariamente conocemos cuál es su presupuesto, cuáles son sus problemas, cuáles son sus clientes internos o clientes externos, cuáles son los proyectos en los que está involucrado, cuál es el impacto que le está generando a la empresa. Dicho de otra manera, el área A no necesariamente conoce al área B, conoce los nombres y las personas, pero no conoce los pormenores de sus procesos y de sus retos. Elevar ese nivel, aquí usted va a ver que hay una escala del 1 al 5. Bueno, pues esa escala del 1 al 5, 0 es que no hay conocimiento y 5 es que el verde conoce mejor al azul. Usted va a ver que hay números negativos y los números negativos pues se pueden medir, interpretar de dos maneras distintas. Que lo que A está diciendo de B es mentira, entonces sería número negativo, o que se la pasa diciendo cosas negativas, o como diríamos en México, está grillando o está saboteando a la otra área. Entonces el nivel de conocimiento se consideraría negativo si fuera el caso del 1 al 5.
Una vez que se va elevando el nivel de conocimiento entre dos áreas, dos departamentos, dos divisiones, dos empresas, dos personas, el nivel 2 tiene que ver con qué tanto uno promueve, refiere, recomienda al otro. Usted lo puede ver mucho con los médicos. Cuando usted va al médico y el médico le dice, mire, esto no es de mi especialidad, pero te recomiendo a este otro médico, quiere decir que ya están en un nivel 2. Entonces, ¿qué tanto el área A recomienda o refiere al área B o qué tanto el área B refiere al área A? Mire, es tan sencillo como cuando usted habla por teléfono y le contestan, aquí no es la extensión. Cuando hay nivel 2, la persona dice, pero si gusta, lo conecto con la otra extensión. Cuando no hay nivel 2 es cuando le dicen que vuelva a marcar y que el problema es de usted por no saberse la extensión correcta del teléfono. Esto es lo que estamos hablando en términos de articulación. Nivel 3 es cuando las dos áreas tienen metas comunes, es decir, las dos están conscientes de que si logran sus metas particulares, entre los dos pueden estar alcanzando metas comunes de nivel ahora 3. Cuando dos organizaciones se articulan, por ejemplo, una de servicios públicos, gas, agua, ¿verdad? Teléfono, y se articulan con unas tiendas de conveniencia, es decir, que usted puede ir a pagar a la tienda de conveniencia, aunque no tenga que ir a las oficinas de pago de la luz, repito, o del teléfono o del agua. Entonces existen metas comunes porque por cada vez, por cada pago que yo hago en una tienda de conveniencia, la tienda de conveniencia gana una comisión y además pues casi siempre compra uno algo más, ¿verdad? Cuando está en la tienda de conveniencia. Y por el lado de los servicios públicos o privados que se pueden pagar en la tienda de conveniencia, ¿qué gano? Pues gano con una menor cartera vencida y con un cobro más rápido y a tiempo de los usuarios. Esto es lo que se llama nivel 3. El nivel 4 es la integración de procesos. Y mire, ¿cuántas veces hemos querido que los procesos se hablen, que las personas de diferentes áreas se integren a un mismo proceso? Pero si usted no construye los niveles 1, 2 y 3, pues en papel se va a ver muy bonito la integración de los procesos, pero no van a ser tan fáciles de ejecutar o de mantenerse porque no existen los primeros 3. Entonces, la integración de procesos no es el paso 1 de una articulación, es el nivel 4, es el paso 4. Una vez que ya los procesos están integrados, y mire, yo creo que están muy integrados cuando usted paga el teléfono o la luz en una tienda de conveniencia y en la empresa ya reciben el pago casi en menos en forma automática. ¿Está bien? Están perfectamente articulados los sistemas de TI, de comunicación y de tecnologías de la información. Y el nivel 5, pues estamos hablando de que la articulación de nivel 5 es cuando ya uno puede evaluar, auditar a la otra. Es decir, cuando el área B puede auditar al área A y el área A puede auditar al área B. Y puede haber evaluaciones y hay mejoras conjuntas de todos sus sistemas, procesos, entre otros. Entonces estamos hablando de que es un modelo empírico, pero lo ideal sería que sus organizaciones o nuestras organizaciones pudieran ir avanzando por lo menos en el corto plazo en un nivel 3. La mayoría de los departamentos en una organización, los que colaboramos en estos departamentos y gerencias, créame que los niveles de articulación son cero. Las personas de una gerencia no conocen lo que está haciendo la otra gerencia. Saben que existe, conocen a las personas, pero no entienden presupuestos, retos, procesos, sistemas, entre otros. ¿Estamos o no estamos hablando de la mejora de las interacciones entre las partes? Eso es articulación. Y este es uno de los modelos empíricos que nos ayudan a mejorar las interacciones entre dependencias, instituciones y demás. Una vez que hemos platicado esto, yo le preguntaría, ¿cuánto más valor y resultados considera que podríamos obtener con una mejor articulación? Ya lo contestó usted antes, pero ahora que le hemos manejado este modelito, la pregunta sería, ¿cuánto cree usted ahora que podríamos tener con una mejor articulación? Nada, el doble, el triple o más del triple. Espero se acuerde qué es lo que puso en la encuesta anterior. Pero bueno, vea usted los resultados de lo que estamos viendo. Gracias por contestar. Pues sí, es decir, cuando se entienden los cómo de la articulación, pues evidentemente usted se da cuenta que podría generar más del doble, triple y algunos están poniendo más del triple. Es decir, la articulación estratégica sí tiene valor. ¿Qué cosas puede hacer usted una vez que está escuchándonos en este webinar? Pues lo que debe de saber un articulador es lo que sabe hacer, lo que conoce. Debe de también ser muy honesto en lo que no sabe, no conoce, no puede. Pero un buen articulador sí sabe, quién sabe lo que uno no sabe.
y te puede referir. Es decir, hay consultores articuladores que no son expertos en la parte técnica, pero te saben articular muy bien. En otros países, para apoyar a las pequeñas y medianas organizaciones, existen articuladores expertos pagados por los estados o por el gobierno del país, que lo único que hacen es resolverle problemas a las empresas pequeñas y medianas. Es un modelo canadiense. El articulador no necesariamente es experto ni en procesos, ni en créditos, o sea, en finanzas, no es experto en administración, en desarrollo organizacional, no es experto en nada. Lo que sí es que sí sabe lo que sabe lo que no sabe y sabe quién sí sabe lo que no sabe. Y cuando atiende a un cliente, sabe lo que el cliente no sabe, sabe lo que el cliente no sabe y sabe quién puede ayudar a este cliente a saber lo que hoy no conoce. Y te acercan a fondos, te acercan a tecnologías, te acercan a mercados, te acercan a expertos, te ayudan a articularte. El reto de un articulador entonces es cómo elevar la articulación entre los distintos recursos. Entendamos recursos como personas, áreas, departamentos, dineros. Todo esto es elevar la articulación. Evidentemente hay principios que también deberíamos de respetar y yo les recomiendo en esta primera parte del webinar que entiendan que un articulador efectivo, llámese persona o departamento o empresa, dependencia, no debes de hablar mal de otro recurso, programa, proceso, área o persona. Si no seamos criticones, mejor hay que hablar bien, o si no sabes, pues mejor no hablar. Pero ese es el principio número uno de un articulador efectivo. El segundo es siempre buscar la satisfacción de las necesidades válidas de los clientes, porque también existen necedades por parte de los mercados o cosas que no necesita el cliente. El cliente cree que lo requiere, pero no es necesariamente la solución que necesita. Entonces hay que buscar no necesariamente lo que el cliente pide, sino lo que el cliente requiere para satisfacer su verdadera necesidad. Habrá que buscar formas válidas para interactuar con otros recursos y maximizar los resultados. Es decir, pues no hagamos cosas que sean malas en términos de ética, ¿no? Ser parte de la solución y no generar problemas. En México decimos, no me digas por qué no, mejor dime cómo sí. 5, no harás articulaciones perversas, es decir, la articulación debe ser para los buenos, no para los malos. Y tenemos que hacer las cosas de manera ordenada para generar cada vez valor para la empresa, para la sociedad, para su organización. Y siempre pensar de manera sistémica. Acuérdate que el reto no es optimizar a las partes, sino optimizar las interacciones entre las partes. Como conclusión del webinar del día de hoy, le podemos decir con lo que empezamos, de hecho. La suma de efectivos no construye una organización efectiva. Lo que necesitamos es la suma de articulaciones efectivas para que nuestra organización sea cada vez más efectiva. Esta sería la conclusión del día de hoy de nuestro webinar. Como conclusiones o más bien reflexiones secundarias podríamos decir lo siguiente. La articulación estratégica logra multiplicar los resultados e impactos como ustedes pudieron ver. Busca que cada entidad sea autónoma, es decir, cada persona es autónoma, cada dependencia es autónoma, cada dirección tiene la capacidad de decidir en qué usa su dinero, sus recursos, sus personas y su tiempo. Pero el reto es cómo cada quien se gasta lo que se tiene que gastar, cada quien hace lo que tiene que hacer, pero al final estamos trabajando todos para un mismo fin, es decir, estamos articulados. Generamos un impacto basado en el objetivo común. Es importante entonces que cada caso y reto lo entendamos como diferente y por lo tanto requiere de diseños específicos, pero aplica para todo, la articulación estratégica aplica para todo tipo de organización pública, privada o social, sin importar su tamaño. Es decir, y no es nada más de buena fe, no se trata de cambiar la actitud de las personas para que se articulen mejor. De esto vamos a hablar en la parte 2, casos de éxito y maneras de cómo construir esa articulación ya con programas de trabajo. Se sustenta en valores fundamentales de cordialidad, respeto por lo establecido, uso justo del poder y el trabajo en equipo. Es decir, sí necesitamos liderazgo dentro de la organización para que esto se pueda dar de manera mucho más efectiva. Y hoy la verdad es que la articulación, no solamente el término, sino la parte de la metodología, es base de múltiples agendas de organismos y ejercicios de planeación para el logro de fines de forma muy sistémica. Es decir, hoy la articulación inclusive está empezando a sustituir los talleres que llamamos de integración, donde solamente se hacen juegos, porque los juegos integran a las personas, pero no necesariamente articulan sus procesos. Y entonces tenemos que estar hablando hoy más de articulación estratégica como mecanismo para generar dinámicas internas en las organizaciones o entre las organizaciones para ser más efectivos. Si usted tiene cualquier pregunta, pues es muy importante que la pueda usted apuntar en el chat,
que tiene usted del lado derecho y con muchísimo gusto nosotros estamos para contestar sus preguntas.